¿Hueles eso? Hola amigos, ¿les ha ocurrido alguna vez estar solos en casa y percibir olores? Olores que no saben bien de dónde han podido aparecer, incluso con las ventanas cerradas, pero los sienten cerca de ustedes y parece que se van moviendo por la casa. Hoy voy a explicarles este extraño suceso, por qué ocurre, y decirles que es algo muy habitual. Los olores pueden ser muy variados, pueden ser tanto buenos como muy desagradables. Los olores más habituales que surgen de la nada son los buenos a flores, a perfume, a velas, y los malos a podrido, a quemado, y alguno más que seguro me escribirán en los comentarios que han sentido, tanto buenos como malos. Si a ustedes les ha pasado, seguro que se preguntarán, ¿por qué ocurre este suceso? Voy a explicarles por qué ocurre esto de sentir esos olores, y les voy a explicar uno a uno cada olor que he mencionado qué significa. Me llaman el niño, soy medium, y este es un canal espiritual. Llevo 21 años muy metido en el mundo espiritual, y he creado mi canal para informarles y enseñarles sobre él. Este suceso de percibir esos olores es un fenómeno espiritual. Ese olor lo está emanando un espíritu, y según su circunstancia será más agradable o no. No tienen que asustarse, no pasa nada porque algunos espíritus nos visiten, es algo habitual. Están entre nosotros, pero no los solemos notar. En este caso sí los percibimos por el olor, pero al poco tiempo dejará de percibirse. Eso significa que ese espíritu se marchó. Vamos a ir viendo cada caso, cada olor, y así entenderán mejor. Olor a perfume. Voy a empezar por la cara más amable, que es el buen olor, pero dejaré las flores para más adelante. Cuando muere un familiar, no es nada extraño que vaya a visitar a la familia. Ya no solo los días previos a su entierro y demás, me refiero a que pasan los años, y aunque están en el mundo espiritual, se preocupan por nosotros y nos visitan cuando pueden. Cuando fallece un familiar y nos viene a visitar, una de las maneras que tienen para que sepamos que han venido a visitarnos es por el perfume que solían usar en vida. Hay personas que en vida tienen un olor especial o usan una colonia o perfume característico en ellos, que cuando se iban del lugar dejaban ese olor que nos confirmaba que estuvieron allí. Son fragancias reconocibles para nosotros y nos dan a saber que son ellos y en este caso que han ido a visitarnos. Es algo maravilloso. Olor a velas. Te impacta oler a vela de la nada. ¿Qué significa oler a velas? Es un espíritu que necesita ayuda. Se recorre los lugares donde encienden velas, pero aún así su luz no es suficiente para él y necesita de otro tipo de ayuda. Les dejaré unos fáciles consejos que pueden hacer en casa para intentar que su casa esté lo más limpia posible de energía espiritual e intentar ayudar a estos espíritus con una fácil oración. Vamos a ver olores más desagradables. Olor a quemado. Oler a quemado cuando nada se ha prendido en casa es preocupante, porque es un olor fuerte y buscas por la casa sin hallar nada. Si esto les ocurre en el salón, se darán cuenta que según se alejan del salón, el olor va desapareciendo y no lo huelen tanto. Solo se huele en el salón. Puede durar un ratito y como vino el olor, desaparece. Este espíritu ha fallecido quemado y es por eso que lo huelen de esa manera. Es una forma brusca de morir y no ha ido a la luz, se ha quedado vagando y también necesita ayuda. Olor a tabaco.
Como les he querido dar a entender antes, los olores no solo están estáticos, sino que si el espíritu se va moviendo por la casa, irán oliendo por más estancias. Si quieren saber por dónde se mueve, solo tienen que ir siguiendo el olor. A mí me ha ocurrido en varias ocasiones el oler a tabaco. Era un tío mío que falleció, que le gustaba fumar. Y cuando nos ocurre, nos alegra porque viene a visitarnos. Recuerdo una vez en casa de mis padres que estaba en la habitación con mi madre. La ventana cerrada, nadie fumamos en casa y empezamos a oler a tabaco. Pero un olor intenso, como si estuvieran fumando al lado nuestra y nos estuvieran echando el humo. Recuerdo que nos miramos mi madre y yo y dijimos, ¿hueles? Los dos lo olimos y por un momento se dejó de oler. Salí al pasillo intentando percibir de nuevo el olor y sí, olía e iba dirección a otras habitaciones. Se recorrió la casa hasta que ya no se olió más. Olor a podrido. Este es el olor que por desgracia más personas me han contado que huelen. Cuando alguien huele a podrido en casa y parece que el olor le persiga, no debe asustarse. Suele ser un espíritu que ha muerto recientemente. No siempre ocurre, y no todos los espíritus fallecidos recientemente huelen así. Es signo de que no está bien, y hay que ayudarlo también. Los espíritus que tienen luz, al manifestarse, no desprenden esos olores tan desagradables. Me contó una amiga seguidora del canal que ella olía muy mal en la habitación. Y al poco desaparecía el olor, pero oía como su bebé comenzaba a llorar. Se levantaba de la cama, se acercaba a la cuna y olía ese fuerte hedor ahí mismo. Ella se acercaba a la cuna y el olor se alejaba, se movía. Cada vez que oía llorar al bebé es porque el espíritu que emanaba ese olor se acercaba a la cuna. Si les ocurriera, pongan cerca de la cuna un vasito de agua y pongan en la cuna una cruz o rosario y unas estampitas de Jesús o la Virgen. Consejos para el hogar. En mi canal ya he dado varios consejos que he explicado y he desarrollado en 3 vídeos que les voy a dejar al final de este en una lista de reproducción y en la descripción del vídeo. Uno de ellos es tener agua bendecida en casa. Yo llevo 21 años teniéndola en casa y se nota muchísimo. Explico cómo deben hacerla. Este agua es para los espíritus que necesiten de ella. El otro vídeo es de consejos para que su casa no se cargue de energía negativa. ¿Cómo ayudar a estos espíritus? Cuando noten estos olores, pueden decir esta oración. Ángeles del cielo, si hay un espíritu aquí, lleváoslo y presentadlo ante el Altísimo. Y después rezan un Padre Nuestro por ese espíritu. Pueden decir la oración las veces que lo necesiten, porque puede ocurrir que no se vaya inmediatamente y lo sigan oliendo. Si vieran que el olor persiste durante días, mi consejo es este. Vayan a la iglesia, escuchen una misa y se la dedican a ese espíritu, y le ponen 7 velas en la iglesia, en el cementerio o donde quieran, pensando en él, pero no en casa, por favor. Espero les funcione. Si no, como última opción, me escriben al correo que dejo en algunos vídeos y les intento ayudar. Ahora veamos qué significa el olor a flores. Olor a flores. He querido dejar esta explicación para el final porque es la más bonita, pero tal vez la menos creíble. Yo he experimentado en varias ocasiones el percibir un olor muy agradable y suave a flores. Ese aroma a flores tan agradable es la visita de la Virgen María a sus hogares. Es lo más increíble y maravilloso que les puede ocurrir. Dura unos segundos y después desaparece.
pero esos segundos se disfrutan con gusto. La Virgen María huele a rosas y jazmines. Es la fragancia más maravillosa que he llegado a oler nunca. Mi enhorabuena a los afortunados que hayan tenido el privilegio de percibir, aunque solo fuera por unos segundos, el dulce aroma que desprende la Virgencita María al pasar. Deseo puedan experimentarlo ustedes algún día también, aunque sé que muchos ya lo han hecho. Es un pequeño gran milagro.